Muy buenas noches a todos los vecinos y vecinas, auditores de Prensa Poniente, la prensa de la capital poniente de Santiago. Como cada domingo tenemos siempre una interesante invitada. El día de hoy nos acompaña el abogado Norberto Salinas, quien representa un sector muy importante de la política de hoy, que es el socialismo democrático. Norberto es abogado, especialista en urbanismo. Seguramente usted lo habrá visto en múltiples instancias, apoyando eh, temas vecinales, temas de organización, de planificación urbana. Uno de los temas más importantes que tenemos hoy día en nuestra comuna es hacia dónde crece la comuna. Y aprovechando su visita, también queremos aprovechar de conversar otros puntos, igual o más importantes, como por ejemplo, qué está pasando con esta conmemoración que se ha vuelto a ratos tan polémica de los 50 años del golpe y muchos temas más que vamos a aprovechar a conversar hoy con Norberto. Saludo a Aarón Valdés, que me acompaña hoy, de Prensa Poniente, y por supuesto a Norberto. ¿Cómo estás, Norberto? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aarón, muy buenas noches, Edgardo. Me siento complacido de tener una conversación un poco distinta a los temas que uno suele tratar con la comunidad, que son básicamente la planificación y el desarrollo urbano, el empoderamiento de los ciudadanos. Entonces me siento complacido de tener la oportunidad de hablar acá de algo que va un poquito más allá de la planificación territorial. ¿Cómo está, Aarón? ¿Cómo te sientes en esta ya tercera entrevista que nos acompaña aquí en Prensa Poniente? La verdad, bastante entretenido. Me gusta el concepto de que podamos tener un pequeño espacio donde conversar de otras cosas efectivamente o directamente de cosas que están pasando, pero con personas que realmente tienen el enfoque no necesariamente del ciudadano común y corriente. Oye, yo quiero partir contándoles que el día de ayer fuimos invitados a una especie de simposio sobre el agua, donde nos invitaron como Prensa Poniente, organizado por Asuda, una organización de consumidores de MAPA, y fue muy interesante escuchar, ¿cierto?, la visión de distintos vecinos, dirigentes sociales sobre lo que pasa en Maipú, en Cerrillos, Estación Central con el agua. Y sobre todo, yo quiero comenzar la conversación contándoles que la invitación, por lo menos de nuestra parte, en ese simposio donde participamos, fue a observar mucho. En este momento, donde pasan las cosas tan rápido, donde todo cambia de un día para otro, los partidos políticos suben y bajan, ¿cierto? Desaparecen, se ven golpeados. Cuesta encontrar terreno firme donde pisar, ¿ya? Hoy día están la derecha agarrando vuelo, pero puede que mañana sea distinto. Y en ese contexto, yo creo que tener acá a Norberto es un lujo, porque quisiera partir hablando sobre un tema que está muy manoseado, que es la transición. ¿Cuánto se habló de la transición? ¿Cuándo terminó la transición? Y justo hoy día que vuelve a reflotar la figura de don Patricio Elwin y de lo que significa conmemorar 50 años del golpe, quisiera partir por ahí, si a ustedes no les importa, porque es un tema que ha dado mucho que hablar. Hace poco en el Congreso se presentó una resolución para dejar de calificar, ¿cierto?, a Augusto Pinochet como presidente. Mucha gente se refiere a él todavía como presidente Pinochet. Algunos. Y como los ánimos están caldeados y sube el volumen de la conversación, hay un pinochetismo que ha salido fuerte, ¿cierto?, respaldado también quizás por digamos, el giro a la derecha en las últimas elecciones, que está saliendo con menos pudor, con menos tapujo a cuestionar muchas cosas que parecían antes verdades reveladas y hoy día parece que no son tan así. ¿Cómo vives tú, Norberto? Tú nos contabas fuera de cámara que te tocó vivir de cerca el boinazo. ¿Cómo se vive hoy con todo lo que está pasando? ¿Con qué espíritu, con qué actitud se vive los 50 años del golpe hoy en pleno 2023 poco menos de un año de una nueva campaña electoral? Bueno, yo creo que cada 11 de septiembre, cada mes de septiembre, y mire lo que voy a decir, hasta el 11 de septiembre es un momento que a todos nos debiese invitar a reflexionar. ¿Por qué?
por qué se fue capaz de eliminar, de quitarle la vida a gente que pensaba distinto. ¿Por qué hubo tanta muerte? ¿Por qué todavía existen detenidos desaparecidos? ¿Por qué el ejército no brindó la suficiente colaboración y las otras ramas de las Fuerzas Armadas como para saber dónde están? Creo que esa es una herida que sigue abierta por largos años probablemente y que podría cerrarse cuando las generaciones que fueron activos participantes de ese proceso o víctimas de ese proceso también por el solo ciclo de vida vayan transitando en la historia, es decir, la herida está efectivamente abierta, completamente abierta. En Maipú hubo muchas víctimas, no solo el 73, 74, 75, los años 80, el año 85, el año 86, es decir, los hechos deleznables y detestables no ocurrieron solo el 11 de septiembre, siguieron ocurriendo tiempo después, 10 años después incluso, es decir, cuando digo 10 años después, estamos hablando de 1973, 12 años después, incluso 13 años después, seguían habiendo matanzas, torturados. Entonces, claro, es una herida gigantesca que es difícil curar y cerrar. Pero eso no tiene que ver necesariamente con la transición. Estoy tratando de responder. Yo creo que aquí hubo un esfuerzo gigantesco de parte del presidente Elwin, que fue tratar su famosa frase en el Estadio Nacional, cuando asumió públicamente la máxima magistratura, hizo un llamado a que los chilenos debían unirse, y lo dijo, y lo repitió, y lo recalcó, civiles y militares. Es decir, hizo un esfuerzo gigantesco. El gobierno del presidente Elwin, yo diría que fue el gobierno que estuvo marcado esencialmente por avanzar en un proceso de transición. Luego viene otro gobierno que sintió que la transición de alguna manera ya estaba cumplida y por lo tanto se propuso modernizar las estructuras del Estado, que era el presidente Frei. Después viene el presidente Lago y dice, bueno, ahora ya supuestamente teníamos cierta paz social y a esa infraestructura, a esa normativa estructural, había que ponerle desarrollo, progreso, transformación estructural, carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. Pero después viene la presidenta Bachelet, dijo, hay que marcar una diferencia con los gobiernos anteriores y avanzar hacia la igualdad social. Y es ahí, en esa etapa, en donde no solo fue la primera presidenta mujer, sino que la primera que impulsó grandes cambios, pero puso el acento en que establecer mayor igualdad, acortar las brechas sociales. Bueno, y a partir de ahí se fueron generando otras situaciones que nos siguen marcando hoy día. Pero quisiera hablar un poquito de la transición. La gente se olvida que el dictador estuvo en el Senado, que fue senador, producto de la institucionalidad que existía en aquella época. La gente se olvida y a lo mejor algunos ni siquiera tienen conocimiento de que en Chile hubo un ejercicio de enlace, y que en Chile hubo un boinazo, que se acuartelaron los militares y salieron después en camiones blindados y armados completamente, de alguna manera asustando a la comunidad, haciendo más que un téngase presente, una amenaza para la convivencia democrática. Es eso lo que fue. Entonces, claro, una vez un viejo líder socialista, Erich Schnake, dijo que era muy difícil que hubiesen, posterior a la dictadura, golpes militares, que era muy difícil, ¿okay? Porque la comunidad internacional lo iba a rechazar, porque América Latina venía saliendo del periodo de golpes militares, muchos de los cuales fueron inspirados y financiados por el gobierno norteamericano. Pero dijo algo más, probablemente nunca más hayan golpes de Estado y golpes militares, pero sí van a haber pequeños golpecitos que van a lograr desestabilizar de manera mucho más frecuente las democracias en América Latina. Y hemos tenido pequeños golpecitos. En la época, los dos primeros gobiernos de la concertación fueron de golpecitos. En los ejercicios de enlace y el boinazo fueron más que golpecitos, fueron
amenazas. Entonces, claro, la arremetida que tuvo el general Manuel Contreras, jefe de la mayor operación criminal que pudo haber habido en Chile, también se reveló, recuerden, a ser detenido. Es decir, hemos tenido una serie de hechos que probablemente muchos de los actores más jóvenes hoy día que están en el gobierno o que están en la alianza del gobierno no tienen idea de lo que significó eso. Para una generación, cuando pasa un avión militar de la Fuerza Aérea, el recuerdo inmediato es el bombardeo a La Moneda. Entonces son cuestiones que marcaron una generación. Y esa generación, que para el golpe militar tenía 15 años, 18 años, 20 años, 30 años, esa generación está completamente activa, viviendo. Muchos de los cuales hoy día, también víctimas, están en el gobierno del presidente, entonces, el presidente Gabriel Boric. Entonces, la transición, pensábamos que se había terminado. No se terminó ni en el primer ni el segundo año. O sea, los dos primeros periodos de gobierno de la concertación estuvieron de alguna manera marcadas por la presión constante del ejército de Chile. Ya, yo voy a dar el pase, bueno, Aarón, perdón que te interrumpa, te voy a dar el pase, pero te quiero dar el pase, digamos, con efecto, digamos, ¿ya? Porque Norberto hizo una introducción súper interesante, donde hizo un compendio, yo creo que perfecto de lo que ha sido el resumen de la transición, pero yo creo que el conflicto no está ahí. Yo creo que incluso la derecha, más dura, concuerda en lo que pasó después del golpe. Yo creo que el conflicto que tenemos hoy día especialmente, es respecto a lo que pasó antes del golpe. Yo creo que ahí está el nudo, y ahí está también la razón por la cual sale Patricio Fernández, que era el encargado de coordinar y de conceptualizar esta idea de los 50 años. No sé si tú, por ahí a tu reflexión, Aarón. Sí, de hecho es justamente eso, es cuando nosotros de un momento empezamos a decir, ya, pasó esto, pero en la naturaleza, en todo orden de cosas, las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan por algo. Independiente de lo que haya pasado antes, haya sido muy pequeño o muy grande, siempre pasa por algo. Y siento que hoy en día, con el periodo como de esta aceptación directamente de que no se puede decir que no pasó algo, o Pato Fernández, básicamente, como un resumen eso, podemos realmente sentarnos y empezar a conversar de cuál era la situación en ese momento, cuáles eran los miedos reales de algunas personas. Y eso siento yo que no es una parte como negacionismo, ni tampoco como decir efectivamente las cosas que pasaron después no pasaron. Pero, por ejemplo, si uno empieza a leer un poco la historia, uno, por ejemplo, no sé, va a los museos del horror que están en parte de Europa del Este, de cierta manera empieza a hacer sentido en ocasiones algún tipo de reacción, sobre reacción, de las cosas que estaban pasando por esta política comunista, si se puede decir. Entonces, a lo mejor es necesario tener esa pequeña conversación y decir, ¿sabéis que mira, esto fue lo que pasó, esto fue lo que motivó a esto otro, o realmente vamos a tener que quedarnos con la versión de unos pocos y simplemente escuchar lo que pasó? Y esto lo digo porque es como el tema de cuando hay una crisis, hay un accidente. Uno, cuando está sobre el accidente, cuando está en el accidente, el golpe no lo siente de la misma manera que la persona que vio cómo un auto tuvo la culpa por una fracción de segundo, hizo un ejercicio que no correspondía, pero sin embargo la persona que va dentro del auto se evoca directamente a lo que le pasó, a su dolor y a su daño. Pero no podemos tener una mirada más macro con estas personas realmente que sufrieron esto. Entonces, a lo mejor no existe el momento hoy en día y esta generación política que realmente no estuvo involucrada ahí, que tiene como la obligación moral un poco de salir del impacto y empezar a decir, oye, ¿sabéis qué? Conversemos un poco más de lo que pasó antes. Comencé que no solamente fue un golpe de Estado, o sea, no solamente hemos tenido un problema político en Chile con algunas similitudes, que no solamente fue el único país del mundo, que en otros países también han pasado absolutamente lo mismo. ¿Por qué no vemos estas cosas como comparadas y empezamos a hacer un análisis real de todo el proceso y no solamente del impacto? Ya desde el impacto creo que todos sabemos lo que pasó y lo terrible que fue. No sé qué opinas tú con eso al respecto, si realmente podemos llegar a hablar de lo anterior o no. O sea, yo siento que la época de la Guerra Fría pasó hace mucho tiempo. Luego viene una época de colaboración entre los distintos países del mundo. Chile
Chile y lo que se llamó la vía chilena al socialismo en ningún caso estuvo alineada con el bloque soviético. Es decir, recordemos que se va instalando una especie de discurso o escenario del miedo. Yo era muy niñito, pero recuerdo perfectamente que en el barrio donde vivíamos la gente se amanecía porque alguien hizo correr el rumor de que venían verdaderas hordas, de alguna manera, a tomarse los sitios, a desalojar la gente de sus casas. Y obviamente la gente reaccionaba. Entonces cuando decía, mire, esta noche vienen de tal población a tomarse las casas de ustedes, la gente reaccionaba. ¿No fue casi lo mismo que nos dijeron ahora en el plebiscito de que la gente iba a perder su casa y de alguna manera? Y la gente también, efectivamente, como dice Aaron, la gente sobre reaccionó y por lo tanto sobre reaccionó ¿a qué? A un discurso del miedo. Entonces, cuando se instala un discurso y cuando estamos en una época de noticias falsas, es bueno iniciar un diálogo, es bueno iniciar una reflexión. Yo soy parte de un sector político que esa reflexión la hizo hace mucho tiempo, lo que se llamó la renovación socialista. La renovación socialista, el Partido Socialista hizo su análisis, se dividió, se reunificó entre lo que era el socialismo renovado y el socialismo más tradicional de grandes líderes de la época, entre ellos don Clodomiro Almeida y posteriormente don Manuel Almeida. Entonces, es una reflexión que hizo el mundo socialista, pero es una reflexión que no ha hecho la derecha. Definitivamente la derecha no ha hecho eso y no ha hecho una mea culpa, no de las nuevas generaciones, por cierto, pero los mismos viejos líderes que asusaron un paro de camioneros, que generaron una histeria colectiva respecto de un acaparamiento y un desabastecimiento, ellos son los mismos que siguen el día liderando buena parte del sector empresarial de nuestro país y son también los que de alguna manera contribuyen a generar el miedo. Entonces, no me parece la descalificación que hizo el Partido Comunista, sí, con nombre y apellido, el Partido Comunista a la reflexión que intentó hacer Patricio Fernández. No me parece, pero tampoco me parece que sea algo nuevo por parte del Partido Comunista, porque en la enseñanza media a los que éramos socialistas nos trataban de amarillo. El Partido Comunista durante largo tiempo entregaba el certificado de demócrata. Si tú no estabas de acuerdo con ellos, no eras demócrata, era amarillo, era cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, esa es una costumbre que muchas veces tienen algunos de los líderes del Partido Comunista y yo pensé que la iban a eliminar de su forma de actuar. Pero yo creo que es importante reflexionar y que hoy día que reflexione toda la comunidad y sobre todo la comunidad más joven. ¿Por qué la más joven? Porque había una famosa frase, no la del pueblo unido que jamás será vencido, que ojalá se siga manteniendo por toda la vida, pero hubo otra frase que marcó mucho a los chilenos, avanzar sin transar. Y creo que no siempre se puede avanzar sin transar. ¿Por qué? Porque hay que ver la correlación de fuerzas políticas que tenemos. Por lo tanto, en la impronta que estamos hoy día, en donde aparentemente hay una sobrereacción, y esa sobrereacción la aprovecha políticamente los republicanos, el partido más derechista que tenemos hoy día, no creo que sea la consolidación de un sector político. Yo creo que es una sobrereacción y una reacción, por cierto, al estado en que nos encontramos, donde la ciudadanía advierte que los distintos gobiernos han sido débiles con la delincuencia, que tiene que ver con esto también. Ha sido muy débil con la delincuencia y por eso es lo que quiere mano dura. Y por lo tanto, como quiere mano dura, también se olvida de que quien prometió que se iba a terminar con la delincuencia, el primer gobierno Piñera prometió terminar con la delincuencia, el segundo gobierno Piñera también, y ¿qué es lo que hizo? Aumentó la delincuencia bajo su gobierno. Entonces, yo creo en las últimas dos elecciones, no las de convencionales, sino que en las dos últimas elecciones municipales y parlamentarias hubo un abuso de desprestigiar los 30 años de transformaciones que tuvo Chile, pero también hubo un abuso y una caricatura de desprestigiar a los partidos políticos. Maipú, una comuna donde se instalaron candidaturas independientes, la mayoría de hoy día, esos que fueron elegidos como independientes, hoy día de alguna manera adhirieron a partidos políticos. Es decir, ¿dónde quedó la independencia? ¿Ya? Y aquellos mismos que denostaron a los partidos de la Alianza Democrática en un principio y la Concertación posteriormente, necesitan, de las principales figuras del gobierno, provienen
y son de la familia de la Concertación. Entonces uno dice, hay que reflexionar. Esto no solo sucedió el 11 de septiembre, sucedió posteriormente. Entonces, es bueno esta reflexión, pero con una visión un poquito más, yo quiero, más profunda, menos activista, menos militante, sino que de qué manera nosotros profundizamos más la democracia. El estallido social tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la molestia de una ciudadanía que se levantó y pidió parar con los abusos. Lamentablemente, un año y medio después, nos seguimos aparentemente dando cuenta que los abusos se consolidaron mucho más y el amiguismo, las sillitas musicales, el nepotismo sigue presente a pesar de que haya cambiado la alianza de gobierno. Bueno, la presidenta Bachelet, hace poco en un evento que se hizo en la Universidad de Chile, parece que sacó esto de un plumazo. Ella dijo, el golpe militar fue el fracaso de la política. Lo dijo así de una manera muy, muy tranquila, pero parece que resumió o logró como encontrar un equilibrio entre quienes, lo digo así con mucho respeto, pero quienes de alguna manera intentan tomar el debate y llevarlo como a su sector, ya sea del lado del dolor, ya sea del lado del abuso, dejando afuera a la mayoría de las personas que no vivió esa época y que algo tienen que decir. O sea, que la gente no haya vivido esa época. Hay una reflexión, yo creo que me identifica lo que dice Aarón, en el sentido que todo tiene causa y efecto en la vida. Y la ingenuidad se paga caro en política. Y yo creo que una cosa que tú dices, Norberto, que me hace sentido, me hace pensar, es que las cosas también se repiten en política. ¿Ya? Y si en algún momento hubo ingenuidad respecto a la Guerra Fría, de no quizás no tener suficiente conciencia que estamos en medio de fuego cruzado, bueno, hoy día a veces parece que no hubiese conciencia de que existe también un mundo más grande que el de nosotros, donde está China y está Estados Unidos y está China y están los países emergentes, y todo es parte de un gran mapa. Ahora, dicho eso, otro problema que también leo de tu comentario, Norberto, el tema de la hipermoralización de la política. ¿Ya? Cuando la política se vuelve, esto que decía Renato Garín, si es que le vamos a mandar después esta transmisión a Renato, si nos escucha, él habló del entusiasmo, algo que también ha mencionado el rector Carlos Peña, sobre entusiasmo. Tú me decías fuera de cámara, Norberto, que para aterrizar en Maipú, que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, del que este medio ha sido crítico, pero no porque sea él objeto de nuestra molestia, sino que también fuimos igualmente críticos con la alcaldesa Katy Barriga. Tú me decías que era una buena persona. Sí, yo creo que una buena persona, es un tipo honesto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero la pregunta es, ¿cuán importante es eso en el discurso político? Te lo pregunto a ti, Norberto. Si empezamos a calificar a la gente como buena o mala y no simplemente suscribirse a la discusión política. Y ahí es cuando lo que te quiero decir, y el punto que te quiero hacer, que lo conversamos también con la Paz Suárez la semana pasada, es que parece que hay una generación política que cuando estaba en la oposición tuvo toda la libertad de criticar moralmente a tu sector, Norberto, y a muchas personas más, donde el estándar era el ético, y hoy día parece que el estándar ya no es el ético, es legal. Y hoy día, bueno, ser pololo no es lo mismo que estar casado y tener un amigo trabajando en un lugar, bueno, no lo puse yo, lo puso un tercero. ¿Estamos para hablar sobre eso? ¿O tú crees que definitivamente se va a estancar este estándar y vamos a volver a todo lo que pasó antes de esa vociferación tan fuerte que hubo? A ver, primero, yo al pasar hablé de la Guerra Fría y que en la vida chilena el socialismo no estaba inserta en esos bloques, eso lo dije, pero y más bien me refiero a los ciclos políticos que hemos tenido en Chile. No es primera vez que se utiliza el miedo para asumir el poder. Diego Portales utilizó el miedo precisamente para instalarse en el poder. Diego Portales, que era el alma mater de la dictadura de Pinochet,
fue un tipo que instaló un régimen que favoreció sus negocios a través de lo que se llamó la política del estanco. Recuerden que se le dio el beneficio. Era como que a Diego Portales le hubiesen dado hoy día la AFP, la ISAPRE, los bancos y todo, pero en ese tiempo le dieron la fábrica de naipe, la fábrica, perdón, la producción de alcohol, y es decir, los vicios de aquella época, los abusos de aquella época se le dieron a Diego Portales, siempre y cuando él se hiciese cargo del pago de la primera deuda externa que tuvo nuestro país. Como no fue capaz de cumplir, le echó la culpa a la inestabilidad, al peso de la noche, que él llamó que generaba caos en el país, que por lo tanto era imposible cumplir. Y ahí él irrumpe, tal vez no él, pero sí Prieto irrumpe y de alguna manera Portales financió ese primer golpe de Estado que tuvo. Después lo vimos con el presidente Balmaceda, otra situación. Después lo vimos con Arturo Alessandri Palma. Después lo hemos visto en diversos periodos de la historia de nuestro país. Sin duda la más cruenta fue la del dictador Augusto Pinochet. Y por eso es bueno reflexionar y conocer la historia, analizarla, porque efectivamente la historia muchas veces es cíclica. Y a eso es una invitación interesante. Y por eso, para que no surjan los movimientos nazis en Alemania, en Europa, precisamente se prohíbe la literatura nazi, se prohíbe cualquier otro tipo. Por lo tanto, es bueno que desaparezcan cualquier intento de nombre a alguna calle que se llame Augusto Pinochet. Ahora, respecto a la generación que nos gobierna o que llegó al gobierno, se olvidan que es una generación de privilegios. Se olvidan que muchos de ellos son, o fueron, no, siguen siendo, porque sus padres no han desaparecido, hijos de exministros, hijos de ex embajadores, de altos ejecutivos de empresas del Estado. Es decir, fue una clase completamente privilegiada. Y esa clase privilegiada significó que pudieron completar los estudios mucho más allá que un ciudadano común, que un joven común, que un joven común probablemente no podía salir del colegio Alberto Llona y no se podía ir a Inglaterra, pero hubo una clase privilegiada que salió y fue privilegiada. ¿Por qué? Porque eran hijos del poder. Y yo digo de manera tragicómica, son niños que fueron alimentados con leche de la moneda. Es decir, son niños privilegiados, absolutamente, no saben lo que fue la pobreza que se vivió en los años 80, que fue terrible la pobreza que se vivió en los años 80. Pobreza que fue desterrando con el tiempo y que fue casi eliminando la pobreza extrema los gobiernos de la Concertación. Yo me siento un concertacionista y me siento un activo militante de lo que hoy día esta alianza o alianza política que se llama el socialismo democrático. Niños alimentados con leche de la moneda. O sea, yo voy a calcular que esta entrevista va a ser más amarilla, don Alberto, pero yo creo que ahí lo que dices tú es un juicio de realidad más allá. Por eso te hablaba del tema moral, ¿cierto? Hubo una calificación moral muy fuerte a tu sector, muy fuerte. Sí. Pero hoy día parece que esa misma crítica, cuando se aplica al gobierno, fuera infundada, o fuera exagerada, o fuera fake news, o fuera... No sé si tú compartes, no sé, Aarón, para darte el pase a ti, no sé si ustedes perciben eso, que yo cuando he conversado con dirigentes de la comuna, ahí mientras se conecta Alberto nuevamente, yo siempre he mencionado acá, lo hemos conversado varias veces con otras personas, el tema de las ferias en Maipú, el tema, qué sé yo, del problema de las calles, de delincuencia. Cuando se le achaca al gobierno, ¿cierto?, o un cierto estándar con la misma fuerza que se hizo anteriormente, pareciera que ya no valiera eso, ¿me entiendes? ¿O no? Como que las reglas del juego valían antes, pero no valen ahora. No sé si me explico en eso. Sí, de hecho, es tragicómico el hecho de pensar de que se piden, por ejemplo, se hacen las comisiones como de desinformación y además se habla mucho de las fake news, pero en el fondo lo que tú estás viendo es simplemente una pelota que empieza a rodar y que simplemente cuando tú estés arriba, todo lo que está abajo no vale la pena, no te aportan nada. Es como pasó y tiene que ir de alguna manera tapándose. Y siento que es lo que estamos más o menos pasando acá. Es como nosotros estuvimos al frente de Piñera, lo pudimos, ¿cómo se llama? Lo pudimos apuntar con el dedo, pudimos hacer absolutamente todo, nosotros somos mejores en cualquier tipo de sentido, pero
no nos digan nada a nosotros, porque nosotros es todo legal, está todo bien, es todo bonito. Siento que realmente, no sé, en ese sentido creo que este gobierno en particular, y sobre todo lo que hizo por los 30 años con con la desconcertación de alguna forma, creo que se les pasó un poquito la mano, por lo menos en un momento atrás, y ahora no, tampoco hay como un reconocimiento tan formal de que sí, efectivamente nos apoyamos de ustedes o vamos a hacer las cosas como ustedes y, sorry, hablamos de más. Creo que eso no ha pasado y creo que es súper necesario como para poder hacer esta transición también, una pequeña transición del gobierno, donde partieron con antorchas, básicamente quemando Santiago, hasta después decir, ¿saben qué? Mejor no fue tan buena idea y tenemos que hacerlo mejor. Siento que efectivamente como que falta algo ahí. Alberto, y deja tirarte un pase con un poquito de malicia. A nuestro medio de comunicación, como somos un medio, digamos, bastante crítico, independiente que esté en el gobierno, oye, nos han tildado hasta incluso de pretensiones políticas, te lo voy a decir muy claramente, son vitoristas porque critican al gobierno actual. Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el estándar finalmente, porque nuestro alcalde y otras autoridades comunales, en algún momento todos hablamos de que Vítor era corrupto, ¿cierto? Y también se está hablando hoy día que Katy Barriga es corrupta porque se robó plata. Entonces yo quiero que nos pongamos de acuerdo, ojalá en el debate público, cuál es el estándar. ¿Va a ser el estándar ético? Porque si el estándar ético en el que todos nos vamos a medir, bueno, hagámoslo en serio. Pues. Todo, ahí entra la vida privada, entra la forma como te conduces con tu familia, o el estándar legal. Porque si el estándar legal, pucha, ¿qué hacemos? Porque primero, el ex alcalde de Maipú, que es una figura que es un tema de conversación de los pasillos de la municipalidad, salió absuelto. El caso de la alcaldesa Katy Barriga todavía está incierto qué es lo que va a pasar con esa investigación, si es que realmente esa plata se va a, digamos, definir que fue un desfalco, un robo, lo que sea. ¿Cómo ves tú ese tema? Y te lo pregunto, Norberto, porque se viene una campaña política pronto, y eso va a remover todo lo que pasa en Maipú, en Cerrillo, en Pudahuel. Va a haber una guerra a muerte, va a haber el destape de los esqueletos que se llama. ¿Tú sabes cómo funciona eso, Norberto? Quiero saber cuál es tu mirada respecto a lo que se viene pronto. Y te lo pregunto porque yo sé que tú tienes una mirada bastante interesante partiendo, porque tú eres de las personas que cree que debe haber primarias, incluso para los alcaldes de ejercicio. Sí, bueno, yo creo y que todos los partidos políticos, incluso aquellos que se erigieron como figuras bajo la bandera de la independencia, debiesen plantear la necesidad de que haya elecciones primarias. Si el mundo de izquierda y de centro izquierda se tiene que decidir, y la ciudadanía me refiero, no solo la militancia, de que su mejor representante es el actual alcalde, bienvenido, que así lo decía la mayoría de este mundo, o si es otro, bienvenido, y si hay otro que fue procesado, fue imputado por supuestos delitos y la justicia resolvió que no era, tiene todo el derecho, perdón, que no era responsable de algunos ilícitos, ese ciudadano tiene todo el derecho a ponerse a disposición para que la ciudadanía sea quien lo vote. ¿Lo vote en qué sentido? En si es el legítimo representante de un mundo progresista. Yo entiendo que Vittori renunció a la democracia cristiana, probablemente está buscando domicilio político, porque creo que la gente ya no le va a comprar el cuento a los supuestos independientes, creo eso, y bueno, si hay una alianza política que lo acoge, que lo lleve a una primaria, y cualquiera que sea, el mundo del PS y el PPD también puede sacar más de alguna candidatura que pudiese ser interesante. Pero ¿qué es lo que es interesante? No son los hombres o las mujeres, sino que de verdad son las propuestas. No los programas de gobierno, sino que tiene que ver con la consecuencia política, con su historia política, con contrastar qué es lo que han hecho cuando han sido gobierno, o qué es lo que han hecho cuando han sido concejales, o qué es lo que han hecho cuando han sido consejeros regionales o diputados. Y ahí que la gente evalúe. Ahora, yo soy más crítico. Yo creo que hay una verdad formal, que es la que resuelven los tribunales a través de los procedimientos. Basta conocer mucha gente que está en la cárcel y algunos son completamente inocentes porque tuvieron mala defensa, ¿ya?
y hay otros que están libres porque tuvieron una muy buena defensa. Tiene que ver con los procedimientos, ¿ya? Yo creo que el estándar siempre debiese ser el ético. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver con la estética, y la estética tiene que ver que si se ve bien o se ve mal. Se ve feo lo que están haciendo con estos tratos directos. Se ve feo sobre todo cuando alguien ejerce el poder y busca a sus amigos, convoca a sus amigos para darle cobertura, para darle trato directo, no con 20 millones, sino que con 400 millones, con 500 millones, 1.000 millones. Para cualquier emprendedor en Chile, para cualquier pyme, es un abuso. Y es un abuso y es una falta de ética que tú armes una corporación o una fundación y que te pase toda la fila, no respeten la fila, y a instituciones que vienen trabajando con la comunidad más pobre hace muchos años tengan que estar postulando, tengan que estar llenando formularios, y porque no son amigos del ministro de turno, no tienen ninguna posibilidad de acceder a un trato directo. Y eso es un tema ético. Y también quiero hacer una aclaración. La malversación, que la gente cree que es echarse la plata al bolsillo, no es echarse la plata al bolsillo. Los municipios, y sí, particularmente los municipios, siempre están carentes de recursos. Y por lo tanto, le dan un uso distinto a las plata o los presupuestos que se aprobaron. Es decir, malversaron, le dieron un uso que no aparecía en la ley de presupuesto, en el presupuesto municipal. Es decir, si tenían que llevar adelante proyectos de pavimentación y terminan comprando anillos y pulseritas, claramente esa es una malversación. Claro, si eso es delito o no, bueno, que la justicia sea la que investigue y lleve adelante y se establezcan los procesos. Se nos advirtió que el municipio de Maipú había quebrado, que la municipalidad de Maipú estaba quebrada, y resulta que no quebró nunca. ¿Ok? Entonces uno dice, o sea, la campaña del terror, la campaña del miedo, no solo se da que salgan los militares a la calle, sino que los municipios vienen quebrados. Podría ser también, ¿me entiendes? Entonces, es bueno, y como este tipo de programas, que la ciudadanía esté atenta, informada, que lea, que nos eduquemos todos para evitar irrupciones populistas que cada cierto tiempo aparecen en nuestra sociedad política. Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta interesante conversación de temas que nosotros creemos que aportamos con temas que no se están conversando en la opinión pública, de los que cuesta, digamos, abordar por distintas razones, ¿cierto? Siempre hay razones que a veces bloquean o hacen que estos temas pasen a segundo orden. Aarón, para cerrar, cuéntanos, ¿cómo ves este debate existe esta diferencia entre la verdad formal y judicial? Tú, que vienes de otra área, de la ingeniería, que tiene otra concepción quizás más práctica de las cosas. Mira, yo... Perdón, Aarón, es que solo quiero graficarlo con un caso. Martín Larraín, hijo de un ex senador que fue absuelto, porque él no, de acuerdo al proceso judicial, no se logró probar que él iba bajo estado de ebriedad, pero sí se probó que la víctima sí iba bajo estado de ebriedad, y por lo tanto se culpó a la víctima y se dejó libre de pueblo y paja a quien provocó el accidente. Entonces uno podría decir, no estaba atento a las condiciones del tránsito, obviamente, que es lo mínimo que debieron haberlo sancionado. Pero bueno, por eso digo, hay verdades formales y verdades reales. Pero bueno, eso no queda otro análisis. Pero una de las cosas que yo creo que es súper importante para más o menos manejar el tema de las verdades, por ejemplo, hasta donde yo sé, lo que más uno puede probar en un tribunal es la verdad que se da en un tribunal, es la verdad que se puede probar. Así es. Y dada esa condición, todas las personas que no tengan una buena defensa, no hay nada que hacer. Sí. Entonces, creo que igual es un poco importante que las personas, que como la gente en general, muchas veces como que no lea el titular solamente y trate de indagar un poco más allá de los procesos que hay, del estudio que se hace, del proceso judicial que hubo, de algunas pruebas que se hicieron, de las personas que trabajaron. Dentro de esas investigaciones, si se puede saber, por supuesto, porque creo que, claro, cuando una verdad te la entregan en bandeja, te dicen esto fue lo que pasó, automáticamente, en un 90% puede ser la noticia verdad, pero un 10% no. Entonces ahí entramos a decir, a lo mejor una comisión investigadora de la desinformación podría decir que un 10% de la información que no es completamente de acuerdo podría considerarse como fake news.
Y las personas que leen y entienden esto, o que leen un titular o leen una noticia, eventualmente están consumiendo fake news siempre. Siempre una desinformación, porque no está toda la información ahí. Entonces, creo que de alguna manera la verdad es la verdad que se hace uno, evidentemente, independiente de la realidad de las cosas, de los hechos que se hayan empezado a dar, pero cualquier tipo de realidad, por lo menos la política, debería lucir bien y debería tratar de oler bien. Y lo que hoy día vemos es que no se ve bien, no huele bien y se escucha horrible. Entonces, eso es lo que podría decir básicamente. Oye, nosotros hicimos una pregunta la semana pasada respecto ¿qué pasaría si el alcalde Bodanovich, esto podría también aplicarse al alcalde Ítalo Prado de Pudahuel o a la alcaldesa Facuse Cerrillo, qué pasaría si un alcalde en ejercicio dejara su cargo, por ejemplo, por un puesto ministerial? Y esto lo hicimos a propósito de rumores reales, reuniones que hubo en concejalía, llamados telefónicos, que hicieron este escenario. ¿Ya? Esto fue algo que nosotros reporteamos y por ahí nos llegó, ¿cierto?, el comentario de que había un fake news. Yo creo que ahí quiero cerrar con esto, la última pregunta, Norberto. Claro, es fácil desmerecer algo diciéndole fake news y no confiar en la inteligencia de las personas. Yo creo que creo que es mejor invertir en mejor lectura, capacidad de comprensión lectora de las personas, que en poner trabas para que la gente pueda pensar, que la gente pueda especular. La especulación es parte también del análisis de la realidad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la política es necesario analizar escenarios. Y un escenario que para mí es fundamental, y ahí la importancia de tener a Norberto acá, es cuántas listas van a haber. Aquí la gente que nos esté escuchando, que le interesa la política, que le guste, que le interesa lo que va a pasar en Maipú, en Cerrillo, en Pudahuel, en todo el distrito. La gran pregunta de ustedes, tú representas un sector que se llama socialismo democrático, eres cercano al Partido por la Democracia. ¿Qué crees tú, Norberto? Porque eso va a definir muchas cosas, va a definir quién va a ser el candidato a alcalde, quién va a ser el candidato a concejal, eso define todo. ¿Qué crees tú? ¿Va a haber una lista o dos listas respecto a usted y lo que se conoce hoy día como Apruebo Dignidad? Yo creo que se van a realizar los máximos esfuerzos para definir un mecanismo de un solo candidato a alcalde, cosa de evitar un tsunami electoral por parte de la derecha. Pero los partidos políticos están apostando a ampliar su número de concejales, porque ahí se van a medir electoralmente. Yo creo que el PPD, el Partido Socialista, los liberales y también los radicales que tienen bastante presencia en la comuna de Maipú, también en la comuna de Cerrillo, van a apostar a llevar una nutrida elenco de candidatos concejales y concejalas. Y ojalá que haya una primaria para definir el candidato o la candidata a alcaldesa que pueda ser en la comuna. Y tal como tú lo dices, sobre comentarios de que el alcalde pudo o no haber sido convocado a la moneda, pues es parte de los escenarios que siempre se presentan. No es primera vez que un alcalde o que un diputado en ejercicio o que un senador en ejercicio, recién acaba de pasar con el ministro secretario general de la presidencia, deja su cargo en el Senado, otros lo dejaron en la alcaldía y se fueron a asumir funciones al gobierno. ¿Y eso qué quiere decir también? Quiere decir que el Frente Amplio y particularmente Revolución Democrática carece de liderazgos. Está falto de liderazgo porque hay mucho, porque salpicó para todos lados, al parecer, el caso de los convenios directos, los tratos directos de algunas fundaciones en donde los militantes son de Revolución Democrática. Yo no creo que la militancia de Revolución Democrática esté de acuerdo con estas prácticas, porque estas prácticas suelen ser parte de una élite, siempre. Y como son parte de una élite, se reproduce, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, se reproducen. Y esas élites, en definitiva, son las que terminan, de alguna manera, enturbiando el accionar político. Si Tomás Bodanovich fue o no fue invitado, es parte de un escenario que a lo mejor se dio o no, pero da cuenta de que Revolución Democrática no tiene liderazgo significativo y por lo tanto eso también podría estar generando
que el alcalde Bodanovich está entrando, si lo hizo bien o mal en la comuna es otra cosa, pero está entrando en otras ligas, estaría entrando al parecer en la primera liga de la política nacional, y los que figuran como candidatos, precandidatos por Maipú hoy día no están ni siquiera en segunda división si estuviésemos hablando del fútbol. Es eso. Y por lo tanto, yo creo que a Bodanovich le ha faltado, sí, una visión más estratégica de lo que significa hacer ciudad, hacer comuna. Eso sí, creo que haber dormido o vivido o estando un tiempo en un campamento no es suficiente como para instalarse como un misionero ejerciendo labores como alcalde. Yo creo que le falta, y también creo que le falta, él podrá tener otra opinión, le falta ser menos, yo diría, con todas sus letras, debiese abrirse un poquitito más, así como lo está haciendo el presidente Boris, para garantizar éxito en su gobierno comunal. Entender que la superioridad moral se les acabó. Bodanovich nunca ha sido partidario de eso, según entiendo, y por lo tanto debiese incorporar a otros actores, ojalá locales, en lo que significa el ejercicio comunal. Él va a seguir siendo el alcalde, pero de verdad creo que ese no es una fake news, pudo haber sido un escenario, como también dicen que es un escenario que la ex ministra de Salud, Paula Daza, o subsecretaria de Salud, también venga a explorar. Maipú es una comuna gigantesca que siempre invita a explorar candidaturas. Y por lo tanto, yo creo que Bodanovich tiene todo el derecho, el exalcalde Vittori tiene también todo el derecho, pero que sea en definitiva la ciudadanía y los propios políticos los que lleven esto a una primaria. Bueno, Norberto, queremos agradecerte por estar acá hoy, por dar la profundidad que hace falta al debate nacional. Hoy día el vértigo de la cuña fácil de la crítica de la trinchera. Yo creo que nuestro aporte como medio de comunicación es esto, darle profundidad a la conversación, y como dijo alguien por ahí, existen matices, hasta el sol tiene matices, digamos. Tonalidades, y eso creo que es parte de lo que se necesita hoy día para pensar con cabeza más fría lo que se viene. Según lo que yo entiendo que tú dijiste, está la posibilidad de que exista una lista separada para la gente que conoce más de ingeniería electoral, a más listas, más posibilidades de tener más concejales. Sí, por lo tanto, la mayoría de los partidos están apostando a fortalecer su elenco como candidatos a concejales. Y vaya entonces, que a Maipú le hace falta un consejo municipal mucho más crítico. Entonces tú no descartas que existan dos listas, una lista, por ejemplo, donde vaya el sector más liberal, digamos, los liberales, PPD, y otra lista donde vaya quizás el sector más duro de izquierda. No, yo al contrario, apuesto que se tiene que fortalecer el socialismo democrático por un lado, y si Revolución Democrática y Convergencia Social y otros partidos más pequeños quieren rearmar el sueño que plantearon hace 3-4 años, bienvenido. Pero por ahora no han demostrado la capacidad suficiente para gobernar. Aaron, te invito a palabras finales para cerrar ya esta interesante entrevista. No, gracias, Norberto, por tu tiempo. Interesante el tema y hay que tener un poquito de valentía en todo caso hoy en día para hablar del tema del golpe, porque siento que cualquier cosa que se pueda decir eventualmente te llega un golpe en la espalda. Pero sí, esperamos contar contigo nuevamente. Bueno, gracias a quienes nos escucharon, a nuestros auditores. Perdona, Ricardo, si me permite algo que pocas veces lo digo. Yo nunca fui torturado, pero sí fui apresado muchas veces y estuve a punto de perderme, no sé dónde, cuando me enfrenté directamente a Pinochet el año 1983 en el Diego Portales. Efectivamente yo estaba siendo víctima de golpes de unos personajes de lente oscuro en medio del edificio de Portales, en una oficina, y hubo 2 personas que me sacaron de ahí. Yo digo, hoy día me salvaron. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de la reflexión también. No toda la derecha fue partidaria del golpe militar, no todos los derechistas son fascistas, y puedo nombrar los que me ayudaron, me agarraron de un ala, como dicen, y me sacaron en un auto y me salvaron. Ese Andrés Chadwick y Patricio Melero. Sí.
Fíjate la vuelta de la vida, Norberto. Bueno, eso es lo que yo puntualizaba al terminar. Agradezco el matiz, Norberto. Yo creo que el aporte que tú has hecho en esta entrevista y que nosotros queremos hacer con lo consecutivo en próximas entrevistas es eso, apartar datos, reflexiones para dar más profundidad al debate político. Te agradezco que nos haya acompañado hoy y el próximo domingo, como siempre, junto a Aarón, una entrevista igual o más interesante que esta aquí en Prensa Poniente, la prensa de la capital poniente de Santiago. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima entrevista. Muy bien, Aarón, que estés bien, Edgardo. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Conversación, debate, análisis comunal y la mirada desde el barrio. Capital Poniente, señal local al poniente de la capital.